7 de septiembre de 1191. La oscuridad que precede al amanecer a lo largo de la costa mediterránea esconde una pesadilla imposible. 20.000 cruzados se extienden a lo largo de 19 kilómetros de arena ardiente entre el mar y la muerte. Su columna es tan delgada que un solo ataque coordinado podría cortarla en fragmentos indefensos. Cada paso al sur desde Acre los lleva más profundamente a la trampa de Saladino. El aire brilla a 43 después al amanecer. Caballeros con 36 kilos de armadura de acero se cocinan dentro de su malla como carne en un horno. Los caballos se desploman cada cuarto de milla. Sus jinetes se ven obligados a continuar a pie o morir donde caen. Imagínate esto. Eres un caballero cruzado, viendo el horizonte bailar con espejismos de calor, sabiendo que en algún lugar más allá de tu visión, 30.000 guerreros musulmanes se están posicionando para el golpe mortal. La apuesta de Ricardo Corazón de León desafió todos los principios de la guerra medieval. Marchar con 20.000 hombres a lo largo de una estrecha franja costera, con territorio hostil a un lado y el mar al otro, violaba la regla más básica de supervivencia militar. Nunca te acorrales ante un obstáculo. Sin embargo, allí estaba él, al frente del mayor ejército cruzado, reunido desde el desastre de Hatton 4 años antes, desplegado a lo largo del antiguo camino a Jaffa, con una densidad de tropas imposible. Las matemáticas eran aterradoras. Su columna se extendía 19 kilómetros de vanguardia a retaguardia, una distancia tan vasta que un mensaje tardaba 2 horas en viajar de frente a retaguardia. En cualquier momento, la mitad de su ejército no podía ver a la otra mitad. Si Saladino atacaba el centro, los cruzados librarían 3 batallas separadas sin esperanza de apoyo mutuo. Pero esto es lo que las crónicas no cuentan. Ricardo no tenía elección. Tras ellos yacían las ruinas humeantes de las fortificaciones costeras que Saladino había destruido sistemáticamente. Delante aguardaba Jaffa, el único puerto entre Acre y Egipto capaz de abastecer a un ejército importante. Sin Jaffa, la tercera cruzada moriría de hambre en cuestión de meses. El rey inglés había calculado que sus 20.000 tropas podrían llegar al puerto en 5 días de marcha forzada. Lo que no había calculado era que Saladino estaría esperando con el mayor ejército musulmán reunido desde la reconquista de Jerusalén. La fuerza enemiga que los seguía en marcha era incomprensible. 30.000 guerreros se movían como una marea oscura por las colinas paralelas a la carretera de la costa. El ejército de Saladino incluía 12.000 arqueros a caballo turcos, cuyas ramas compuestas podían perforar la malla a 200 yardas. 8.000 jinetes pesados kurdos y árabes portaban lanzas que podían atravesar escudos y cuerpos de una sola estocada. 10.000 soldados de infantería y apoyo completaban un ejército que había aplastado a todas las fuerzas cristianas que encontró durante 4 años consecutivos. La guerra psicológica ya había comenzado. Cada mañana, los cruzados se despertaban con el lejano trueno de los tambores de guerra musulmanes que resonaban en las colinas. Cada noche, veían cómo las hogueras de señales florecían en el horizonte como estrellas fugaces. Los comandantes de Saladino coordinaban los movimientos de fuerzas que los cristianos no podían ver ni contar. El calor mataba a más cruzados que las flechas musulmanas. Los hombres se desplomaban con sus armaduras, arrastrados inconscientes de la columna por camaradas que apenas podían caminar. Las fuentes de agua habían sido envenenadas o destruidas por las fuerzas musulmanas en retirada. Los escasos pozos que encontraron producían un líquido salobre que dejaba a los hombres desdichados y débiles. El propio Ricardo cabalgaba en el centro de la columna con su estandarte real, un objetivo visible a kilómetros de distancia, calculando constantemente distancias, bajas y tiempo.
Sus exploradores reportaban la misma información aterradora hora tras hora. Las fuerzas musulmanas se acercaban desde 3 direcciones. La trampa se estrechaba con cada paso hacia el sur. En la mañana del 6 de septiembre, todo cambió. Los exploradores cruzados informaron que todo el ejército de Saladino se había movilizado para bloquear la carretera costera. 30.000 guerreros se posicionaron entre el ejército cristiano y Jaffa, cortando la única ruta de salvación. La trampa estaba completa. Ricardo se enfrentaba a una decisión imposible: atacar una fuerza que lo superaba en número 3-2 en terreno abierto, donde la superioridad de la caballería musulmana sería decisiva, o intentar una retirada combativa de regreso a Acre a través de un territorio ahora plagado de exploradores enemigos. Cualquiera de las dos opciones significaba una probable aniquilación. Lo que sucedió a continuación no debería haber sido posible. Ricardo, a pesar de apenas permanecer consciente por el calor, el agotamiento y la disidencia, había distribuido sus fuerzas a lo largo de la columna de 19 kilómetros en una formación tan revolucionaria que cambiaría la guerra medieval para siempre. Al amanecer del 7 de septiembre, la formación creciente de Saladino emergió de la niebla matutina como una visión apocalíptica. 30.000 guerreros se dispusieron a lo largo de la llanura costera en un arco mortífero perfecto, con sus armas pulidas captando los primeros rayos de sol. El sitio que recibieron a los exhaustos exploradores de Ricardo desafiaba la comprensión. Desde las colinas sobre Arsu hasta el mismo borde del Mediterráneo, una línea ininterrumpida de caballería, arqueros e infantería se extendía por más de 3 kilómetros. Saladino había comprometido todas sus fuerzas en este único combate decisivo. El genio táctico del sultán se hizo evidente de inmediato. Su ala derecha, comandada por su sobrino, Taki Alin, situó 10.000 jinetes kurdos en un terreno elevado que dominaba la carretera costera. Se trataba de jinetes veteranos que habían destrozado ejércitos cristianos desde Damasco hasta El Cairo, con sus lanzas reluciendo como un bosque de acero bajo el sol naciente. El propio Saladino comandaba el centro con 8.000 guardias mamelucos. Los soldados esclavos de élite, cuya disciplina y ferocidad se habían vuelto legendarias en todo el mundo islámico. Cada mameluco representaba años de entrenamiento y una fortuna en equipo. Guerreros que no conocían la retirada ni aceptaban cuartel. Pero fue el ala izquierda la que resultaría más letal. 7.000 arqueros a caballo turcos se extendieron por la llanura como una marea oscura, con sus arcos compuestos capaces de disparar 15.000 flechas por minuto a máxima velocidad. Tras ellos avanzaban 5.000 infantes portando los estandartes negros de la yihad. Voluntarios que habían viajado desde todo el mundo musulmán en busca de la oportunidad de expulsar para siempre al cristianismo de Tierra Santa. La realidad matemática era ineludible. Incluso si cada cristiano luchaba con una destreza sobrehumana, las cifras garantizaban la victoria musulmana. Esto es lo que los cronistas musulmanes no cuentan sobre esa mañana. Saladino había pasado la noche anterior en oración, no por devoción religiosa, sino por genuina incertidumbre sobre el resultado. 4 años de guerra constante contra los cruzados le habían enseñado a respetar su desesperado coraje. La reputación de Ricardo lo precedía como un frente de tormenta, y el sultán sabía que los cruzados acorralados luchaban con la furia de hombres que esperan el paraíso o la muerte con la misma anticipación. A la tercera hora después del amanecer, comenzó el asalto psicológico. Los tambores musulmanes, ubicados a lo largo de la media luna, iniciaron un redoble rítmico que se oía a 8 kilómetros de distancia. El sonido recorrió el plano como un trueno lejano, acentuado por el agudo lamento de los cuernos y los gritos de guerra de 30.000 voces al unísono.
El efecto en la moral cristiana fue inmediato y devastador. Los caballos se encabritaron y forcejearon con sus bridas. Los hombres se santiguaron repetidamente y las oraciones susurradas se hicieron audibles en toda la columna. Entonces llegaron las flechas. 15.000 jinetes turcos comenzaron a rodear la formación cruzada a gran distancia. Cada hombre disparaba flechas tan rápido como podía tensar y soltar. Las matemáticas de este bombardeo sostenido eran aterradoras. A máxima intensidad, los arqueros musulmanes podían mantener una cadencia de 30.000 flechas por minuto, una lluvia de acero que oscurecía el cielo matutino. De los escudos cruzados brotaban astas de flecha como púas de puercoespín. Los caballos relinchaban y caían. Sus jinetes se aplastaban bajo cuerpos blindados o dejaban un pie en el creciente caos. Lo que sucedió a continuación llevó al ejército cristiano al límite. Saladino ordenó a su caballería que comenzara a sondear los ataques, probando la formación cruzada en busca de debilidades. 500 jinetes kurdos cargaban directamente contra una sección de la línea, se alejaban en el último momento y luego atacaban desde un ángulo diferente. La presión psicológica era insoportable. Los caballeros aferraron las riendas hasta que se les pusieron blancos los nudillos, observando cómo los enemigos se acercaban y se retiraban sin poder contraatacar. El punto más vulnerable era la retaguardia, donde los caballeros hospitalarios libraban una desesperada lucha contra los asaltos musulmanes, cada vez más agresivos. El hermano Gier Dablus, mariscal hospitalario, observaba cómo sus hermanos montados caían uno a uno ante la interminable lluvia de flechas. Al mediodía, la mitad de sus caballeros habían perdido sus caballos de guerra y luchaban a pie. Sus pesadas armaduras se convertían en una sentencia de muerte bajo el calor abrasador. El propio Ricardo comenzaba a desmoronarse bajo la presión insoportable. Los testigos informaron haber visto al rey tambalearse en su silla. El agotamiento por el calor y la disensión, combinados con la tensión del mando, lo empujaban al colapso. Sin embargo, cada vez que sus subordinados pedían permiso para cargar, romper la asfixiante postura defensiva y contraatacar a sus atormentadores, la respuesta de Ricardo seguía siendo la misma: mantener la formación, esperar el momento perfecto, que vengan a nosotros. Pero la disciplina se resquebrajaba como el cristal bajo presión, y Saladino lo percibía. A las 11 de aquella abrasadora mañana de septiembre, el punto de inflexión llegó con precisión matemática. El hermano Gier Dablus, mariscal del Hospital de Caballeros, vio caer al último de sus hermanos montados bajo las flechas turcas, 43 caballeros, reducidos a 17 en menos de 3 horas. La retaguardia se desintegraba bajo una presión que ninguna formación medieval había sido diseñada para soportar. Su voz se quebró al enviar a otro mensajero al galope hacia la posición de Ricardo. No podemos resistir mucho más. Permítannos cargar o moriremos donde estamos. La respuesta de Ricardo llegó en cuestión de minutos, llevada por un sargento empapado en sangre, cuyo caballo tenía 3 astas de flecha sobresaliendo del cuello. Mantengan la formación, que vengan a nosotros. La disciplina táctica del rey se mantuvo absoluta incluso mientras su ejército se desangraba a su alrededor. Pero la disciplina tiene límites, y los hospitalarios habían llegado a los suyos. Lo que sucediera después determinaría si el cristianismo sobrevivía en Tierra Santa o perecía en la arena a las afueras de Osu. El momento que lo cambió todo comenzó con una sola noche de furia incontrolable. El hermano Balduino de Caro, al ver morir a sus camaradas bajo la interminable lluvia de flechas, mientras se le prohibía contraatacar, finalmente estalló. Las fuentes difieren en sus palabras exactas, pero el Itinerarium Regis Ricardi lo registra gritando algo que se podría traducir como: Dios quiere que muramos como guerreros, no como ganado.
espoleó a su caballo de guerra hacia adelante, solo, directamente contra las filas masivas de Taki Alines, la caballería kurda. El efecto psicológico fue instantáneo y catastrófico. Ver a uno de sus hermanos cargar hacia una muerte segura desató una avalancha emocional entre los hospitalarios. Los gritos desesperados del mariscal Gier, pidiendo orden, se desvanecieron bajo el estruendo de los cascos, mientras 300 caballeros rompían la formación simultáneamente. No fue una carga planeada, ni una decisión táctica, sino pura furia en el campo de batalla, manifestada en acero y carne de caballo. Aquí es donde la leyenda se encuentra con la realidad. Todos los manuales militares, escritos durante los 2 siglos siguientes, describirían lo que siguió como imposible. 300 jinetes pesados, actuando sin coordinación ni apoyo, abalanzándose sobre 10.000 disciplinados guerreros musulmanes, debería haber resultado en una aniquilación inmediata. Las matemáticas eran absurdas. Sin embargo, a los 30 segundos del impacto, el ala derecha de Taki, Alin, comenzó a derrumbarse. El secreto residía en la sincronización y el terreno que Richard había estado calculando toda la mañana. La formación en media luna de Saladin, perfectamente posicionada para el acoso con arco, resultó catastróficamente vulnerable a un asalto cuerpo a cuerpo repentino. La caballería kurda, dispersa a lo largo de casi una milla de frente, no pudo concentrar suficientes lanzas para detener la cuña cristiana. Los arqueros a caballo turcos, letales a distancia, encontraron sus arcos compuestos inútiles en el combate cuerpo a cuerpo contra oponentes con armadura masculina completa. Lo más crítico, la formación musulmana no tenía profundidad. Atravesar la línea del frente, y no había nada detrás, excepto carros de suministro y seguidores del campamento. Richard se enfrentó a la decisión más crucial de la Tercera Cruzada: apoyar la carga no autorizada y arriesgarse a perder a todo su ejército en una refriega general, o dejar que los hospitalarios murieran solos y mantener su cuidadosa postura defensiva. Su elección resonaría a lo largo de siglos de historia militar. El rey que había pasado 4 años planeando este momento, que había sacrificado miles de vidas para alcanzar esta posición táctica perfecta, que sabía que una decisión equivocada significaba el fin de la presencia cristiana en Tierra Santa, tuvo quizás 30 segundos para elegir entre la supervivencia calculada y el suicidio glorioso. El sonido de los cuernos musulmanes, gritando señales de retirada en el ala derecha de Saladino, tomó la decisión por él. Los 10.000 jinetes de Taki Alin no solo se retiraban, huían en completo desorden. La visión de veteranos kurdos, conquistadores de Damasco y El Cairo, huyendo de un puñado de caballeros cristianos, creó una onda expansiva psicológica que recorrió todo el ejército musulmán. Pero el verdadero genio de Ricardo residió en lo que hizo a continuación. En lugar de dedicar toda su fuerza a perseguir el ala enemiga destrozada, dio 3 fuertes toques de su cuerno de guerra. Todo caballero cruzado sabía que esa señal la habían usado durante meses durante la marcha desde Acre. 3 explosiones significaban una cosa: una carga controlada a través de los huecos designados en la formación. Lo que siguió sería recordado como 17 minutos de guerra medieval tan perfecta que parecía divinamente inspirada. La primera formación en cuña golpeó el centro de Saladino como un rayo caído del cielo. 3.000 caballeros en perfecto orden, con sus lanzas formando un muro de hierro de 20 caballos de ancho, se estrellaron contra la élite mameluca a todo galope. El impacto se oyó a 5 kilómetros de distancia. Los caballos relincharon, el acero chirrió contra el acero, y 8.000 de los mejores guerreros del Islam descubrieron que 4 años de victoria inquebrantable no significaban nada contra este nuevo tipo de guerra. En 60 segundos, el impenetrable centro de Saladino había sido
perforado como un pergamino. El propio Ricardo lideró la cuña central, con su estandarte real ondeando tras él, mientras abría un sangriento camino a través de las filas mamelucas. La espada del corazón de león se elevaba y caía con precisión mecánica, cada golpe calculado para matar o mutilar. Los caballeros de su casa seguían una formación de flechas, sus lanzas encontrando huecos en las armaduras musulmanas, con una precisión devastadora. Tras ellos, cabalgaba la flor innata de la nobleza francesa, 300 caballeros que habían jurado recuperar Jerusalén o morir en el intento. Sus gritos de guerra resonaban por todo el campo de batalla. Dos Bult, Dios quiera. Pero la verdadera devastación provino de una innovación táctica que Saladino jamás había visto. La cuña templaria, compuesta por 200 caballeros, golpeó el ala izquierda musulmana justo cuando los arqueros a caballo turcos se reposicionaban para evitar la carga central. Atrapados entre formaciones, incapaces de usar sus arcos con eficacia, los turcos se encontraron librando una batalla cuerpo a cuerpo, para la que nunca habían sido entrenados. Las espadas europeas, diseñadas para aplastar la malla y el hueso, acabaron rápidamente con las armaduras más ligeras que preferían los arqueros a caballo. Las matemáticas de la destrucción eran asombrosas. En los primeros 5 minutos de contacto, 1.500 guerreros musulmanes yacían muertos o moribundos. El ritmo de bajas fue catastrófico para las fuerzas de Saladino. Cada caballero caído era reemplazado inmediatamente por el hombre que lo seguía, manteniendo el impulso de la cuña. Cada musulmán caído creaba una brecha que permitía a las lanzas cristianas penetrar más profundamente en la formación. Saladino observó desde su colina de mando cómo décadas de minucioso reclutamiento y entrenamiento se desvanecían en una tormenta de acero y carne de caballo. Esto es lo que los cronistas islámicos intentaron ocultar sobre esos 17 minutos. El colapso psicológico fue instantáneo y total. Los guerreros que habían conquistado Jerusalén, que habían derrotado a los ejércitos cristianos desde Egipto hasta Siria, comenzaron a huir sin órdenes. Los saladinos, mamelucos personales, hombres que habían jurado morir antes que retirarse, abandonaron sus puestos y cabalgaron hacia las colinas. El sultán se encontró prácticamente solo. Su estructura de mando se desvaneció mientras el pánico se extendía como un reguero de pólvora por las filas. La persecución se convirtió en una masacre. La disciplinada carga de Ricardo se transformó en una expedición de caza, mientras la caballería musulmana destrozada cruzaba la llanura en completo desorden. Los caballeros que habían soportado 3 horas de bombardeo de flechas finalmente encontraron objetivos a los que alcanzar, y su venganza era absoluta. Los arqueros a caballo turcos, letales a distancia pero indefensos en el combate cuerpo a cuerpo, murieron por cientos mientras intentaban alcanzar la seguridad de las colinas. El ala de Taqi Alin, ya destrozada por la carga no autorizada del hospitalario, se desintegró por completo al ser alcanzada por nuevas reservas cruzadas. 7.000 jinetes kurdos, el orgullo del ala derecha de Saladino, dejaron de existir como fuerza organizada. Su propio comandante escapó por los pelos, abandonando su estandarte de guerra y su equipo personal en su desesperada huida hacia Damasco. El momento más impactante llegó cuando Ricardo, con sangre a raudales por una docena de heridas leves, avistó el estandarte personal de Saladino a menos de 200 yardas de distancia. Durante 30 segundos, el destino de la Tercera Cruzada pendió de un hilo, mientras el rey inglés espoleaba a su caballo de guerra hacia el sultán de Egipto y Siria. Los guardaespaldas musulmanes se interpusieron entre su señor y el rey cristiano que cargaba. La lanza de Ricardo dio en el blanco 2 veces antes de que la superioridad numérica lo obligara a dar media vuelta, pero el impacto psicológico fue devastador.
Saladino estuvo a punto de ser capturado o muerto. Al mediodía, 35.000 guerreros musulmanes se habían reducido a menos de 8.000 combatientes efectivos. 7.000 enemigos muertos cubrían la llanura costera, y su sangre oscurecía la arena bajo el abrasador sol palestino. El convoy de Saladino, con un valor de una fortuna en oro y provisiones, cayó intacto ante los cruzados. Lo más devastador de todo fue que 32 comandantes musulmanes yacían entre los muertos. Su pericia y experiencia eran irreemplazables. Sin embargo, en el momento de triunfo absoluto, Ricardo tomó la decisión que marcaría la tercera cruzada para siempre. Mientras sus caballeros se preparaban para perseguir al ejército enemigo destrozado y acabar con Saladino de una vez por todas, el corazón de león alzó su estandarte y dio la señal de alto. La mayor victoria táctica en la historia de las cruzadas estaba a punto de convertirse en el mayor error estratégico. El silencio que descendió sobre el campo de batalla fue más aterrador que los gritos de batalla. La señal del cuerno de Ricardo resonó por la llanura costera, llamando a sus caballeros de vuelta de la persecución justo cuando el ejército destrozado de Saladino avanzaba hacia las colinas en completo desorden. La mayor victoria táctica en la historia de las cruzadas había durado exactamente 17 minutos, pero la decisión de ponerle fin resonaría durante siglos. Al asentarse el polvo sobre 7.000 cadáveres musulmanes, el verdadero coste de una guerra perfecta comenzó a revelarse. Las consecuencias inmediatas desafiaban la comprensión. Las bajas de los cruzados ascendieron a menos de 700 muertos y heridos, una tasa de bajas tan mínima que parecía divinamente ordenada. Sin embargo, dispersos a lo largo de 3 kilómetros de arena empapada en sangre, yacían los restos del invencible ejército de Saladino. Los cronistas musulmanes afirmarían más tarde que el sultán solo perdió 3.000 hombres, pero las fuentes cristianas contaron los cadáveres metódicamente. 7.000 guerreros que se habían despertado esa mañana esperando una victoria fácil sobre los cruzados exhaustos, ahora alimentaban a los buitres que volaban en círculos. Lo que conmocionó incluso a los caballeros veteranos fue la magnitud del colapso psicológico. No se trataba de los restos destrozados de alguna leva feudal, sino de soldados, profesionales que habían conquistado Jerusalén, Damasco y el Cairo. Mamelucos que jamás se habían retirado en su vida, abandonaron equipo que valía fortunas. Arqueros a caballo turcos, maestros de la guerra montada, dejaron sus arcos compuestos y huyeron a pie. Lo más revelador de todo era que 32 comandantes musulmanes yacían entre los muertos, con un liderazgo y una experiencia irreemplazables. El hermano Guier d'Ablus, cuya carga no autorizada había provocado la avalancha, contempló los restos con sombría satisfacción. Sus hospitalis habían sufrido un 40% de bajas durante el bombardeo matutino, pero su sacrificio había comprado algo invaluable, la prueba de que Saladino podía ser derrotado en batalla abierta. El propio mariscal presentaba 3 heridas de flecha y una lanza que había atravesado a su hombre. Aún así, permaneció en la silla, dirigiendo la recogida de heridos y el despojo sistemático de los muertos enemigos. Pero esto es lo que las crónicas no revelan sobre la fatídica decisión de Ricardo de detener la persecución. Corazón de León había calculado que destruir por completo el ejército de Saladino requeriría al menos 4 horas de dura cabalgata por terreno accidentado. Sus caballeros estaban exhaustos, con sus caballos destrozados por la devastadora carga. Y lo que era más crítico, perseguir a un enemigo derrotado significaba abandonar el convoy de bagajes capturado, cuyo valor superaba los ingresos anuales de la mayoría de los reinos europeos. Ricardo prefirió la riqueza segura a la posible aniquilación. Las implicaciones estratégicas
se hicieron evidentes en cuestión de horas. La huida de Saladino con 8.000 supervivientes significaba que el objetivo principal de la Tercera Cruzada seguía sin cumplirse. Jerusalén aún se encontraba 64 kilómetros tierra adentro, con sus murallas intactas y su guarnición reforzada por las fuerzas del sultán en retirada. La victoria en Osaf había eliminado a un ejército musulmán, pero Saladino comandaba otros. Egipto permanecía invicto, Damasco sin amenazas. Y lo más importante, el propio sultán sobrevivía para luchar otro día. El impacto psicológico resultó aún más significativo que el resultado táctico. Durante 4 años, la Europa cristiana había observado con impotencia cómo Saladino arrasaba con los territorios cruzados como si fueran pergaminos. Hatton había establecido la superioridad militar musulmana como un artículo de fe. Ars destrozó esa percepción por completo. La noticia de la victoria de Ricardo llegaría a Londres, París y Roma en cuestión de meses, revitalizando el apoyo a la cruzada e inspirando nuevas campañas de reclutamiento en todo el continente. Sin embargo, entre los líderes cruzados, la duda se infiltraba como veneno. Raimundo de Trípoli, al observar la carnicería del campo de batalla, planteó la pregunta que perseguiría a Ricardo el resto de su vida. Si podemos aniquilarlos tan completamente en batalla abierta, ¿por qué no marchamos directamente a Jerusalén mientras aún se recuperan de esta derrota? La respuesta del rey reveló la parálisis estratégica que definiría el resto de la Tercera Cruzada. Somos demasiado pocos para sitiar la ciudad santa, mientras el ejército de campaña de Saladino permanece intacto. La cruel matemática era ineludible. Ricardo podía ganar todas las batallas, pero no podía ganar la guerra. Saladino aprendería de Ars, evitando las batallas campales, mientras desangraba a los cruzados mediante el desgaste y el acoso. El sultán había perdido un ejército, pero conservaba su reino. El corazón de León había logrado lo imposible, pero no había obtenido nada más allá de un solo día de gloria. Al caer la tarde sobre la llanura costera, el humo del equipo enemigo en llamas llenaba el aire con el acre olor de una victoria que se había vuelto áspera. El rey, que había aplastado a 30.000 guerreros en 17 minutos, descubrió que algunos triunfos contienen las semillas de la derrota definitiva. Las repercusiones de esos 17 minutos determinarían el destino de la cristiandad en Oriente durante los siguientes 7 siglos. A los pocos días de la victoria, el ejército de Ricardo capturó Jaffer sin resistencia, estableciendo la crucial base de suministro por la que lo había arriesgado todo. Pero Saladino, ensangrentado y humillado, había aprendido la lección que finalmente salvaría su imperio. Nunca más presentaría una batalla campal a las fuerzas cruzadas concentradas. El sultán, que había cimentado su reputación en la audacia militar, se transformó de la noche a la mañana en un maestro de la guerra defensiva y la paciencia estratégica. La revolución táctica desatada en Ars se extendió por la Europa medieval como un reguero de pólvora. Las formaciones en cuña coordinadas de Ricardo, que combinaban infantería disciplinada con cargas de caballería sincronizadas con precisión, se convirtieron en el modelo para toda gran potencia militar. Los cuadros de picas suizos, que dominarían los campos de batalla europeos durante los 3 siglos siguientes, tienen su origen en las formaciones que destrozaron el ejército de Saladino. Militares de París a Viena aún estudian la precisión sincronizada de Corazón de León. La forma en que transformó una acción defensiva desesperada en una victoria ofensiva aplastante mediante pura fuerza de voluntad y genio táctico. Sin embargo, las consecuencias estratégicas resultaron devastadoras para las ambiciones cristianas. La supervivencia de Saladino en Ars
le permitió implementar la campaña de tierra arrasada que estrangularía la Tercera Cruzada. En lugar de buscar batallas decisivas que sabía que perdería, el sultán desangró a los cruzados mediante constante acoso, suministro, interdicción y guerra psicológica. El arma táctica perfecta de Ricardo resultó inútil contra un enemigo que se negaba a luchar. El rey, capaz de destruir a 30.000 guerreros en minutos, se vio indefenso ante miles de asaltantes que atacaron al amanecer y desaparecieron en el desierto. El impacto psicológico fue un arma de doble filo. Arzu entró en la mitología cristiana como prueba de que la fe y la disciplina podían superar adversidades imposibles, inspirando campañas de reclutamiento que atrajeron a decenas de miles de voluntarios a las cruzadas posteriores. Sin embargo, también enseñó a los comandantes musulmanes que la caballería pesada occidental, correctamente desplegada, era casi imparable en batalla abierta. Esta lección moldeó la doctrina militar islámica durante generaciones, enfatizando la movilidad, las posiciones defensivas y la evitación del tipo de asalto concentrado que había resultado tan catastrófico. He aquí la cruel ironía que atormenta a los historiadores militares. La clemencia de Ricardo en Ars, su decisión de preservar su ejército en lugar de buscar la victoria total, tenía sentido estratégico, pero garantizaba el fracaso final.